Hola, continuamos con el tema de inecuaciones y hoy vamos a centrarnos en las racionales, es decir, en las que tenemos una fracción con x en el denominador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estas inecuaciones consistirán en estudiar el signo tanto del numerador y del denominador por separado y luego ver en conjunto. Para ello, lo que nos tenemos que fijar es que en la parte de la derecha, es decir, al otro lado del desigual, tenemos un 0. En este caso tenemos un 2. Por lo tanto, tenemos primero que preparar esta desigualdad para poder resolverla. Es decir, pasaremos ese 2 restando y dejamos la desigualdad como la teníamos, pero esta vez con un 0 en el lado de la derecha. Una vez estamos aquí, tenemos que hacer una resta de fracciones, puesto que este 2 lo tenemos que visualizar como si tuviese un denominador y tenemos que hacer el mínimo común múltiplo para poder operar. En este caso, el mínimo común múltiplo será x menos 2. Por lo tanto, lo primero que haremos será poner denominador común en todas las fracciones. Y una vez tenemos el mismo denominador, agrupamos en una única fracción. Y nos ha quedado esta inecuación donde ya tenemos un 0 a un lado de la desigualdad, ¿de acuerdo? Por tanto, ya la tenemos lista para hacer el estudio del signo. En este caso nos fijamos que es un menor, por lo tanto lo que nos están pidiendo es para qué valores de x esta expresión algebraica tiene un valor estrictamente negativo. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar el signo. Y para ello tenemos primero que igualar a 0 tanto el numerador como el denominador. En este caso, como son polinomios de primer grado, lo vemos directamente. El numerador se hace 0 para x igual a 7 y el denominador se hace 0 para x igual a 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos dibujaremos una recta real en la que representaremos esos dos valores, el 2 y el 7. Por ejemplo, ahí. Y ahora lo que vamos a ir viendo es en cada uno de estos tramos qué signo tiene esa expresión. Para eso estudiaremos por separado el numerador y el denominador y luego lo vemos en conjunto. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el primer tramo. Para los x menores que 2, por ejemplo, voy a coger el valor x igual a 1 y sustituyo ese valor en mi expresión. En el numerador me daría menos 1 más 7, 6, que sería positivo. En el denominador me daría 1 menos 2 menos 1, que sería negativo. Y más entre menos sería menos. Por lo tanto, en ese tramo me sale que para esos valores de x el resultado de esa expresión algebraica es negativo. Continúo con el siguiente tramo. Voy a coger ahora, por ejemplo, x igual a 3, me voy a mi expresión y sustituyo en el numerador, sería menos 3 más 7, 4, que es positivo, y en el denominador 3 menos 2, 1, que es positivo. Luego más entre más, más. Por lo tanto, ya tengo que ahí, en ese intervalo, para cualquier valor de x que coja ahí, el resultado va a ser positivo. Y por último, lo vemos en el último tramo, es decir, para los x mayores que 7. Por ejemplo, voy a probar para x igual a 8 y vuelvo a sustituir en mi expresión. En el numerador me daría menos 8 más 7 menos 1, que es negativo, y en el denominador me daría 8 menos 2, que es 6, que es positivo, y menos entre más, menos. Por lo tanto, ya he hecho el estudio del signo alrededor de los valores que me anulan el numerador y el denominador. Ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos en que los valores que han anulado mi denominador, es decir, el x igual a 2, no se pueden coger esos valores. Por lo tanto, aquí en mi recta lo representaría con un círculo abierto, para recordar que ahí voy a tener que coger un intervalo abierto. Y en este caso me fijo en que tengo un menor estricto, por lo tanto, como no es un menor o igual, el valor donde se haría 0 esta expresión sería en el x igual a 7, que es donde se anula el numerador. Pero al no tener la opción de que sea igual a 0, puesto que no me aparece un menor o igual, me aparece un menor estricto, sin este igual de aquí, ¿vale? No puedo coger ese número tampoco, por lo tanto el 7 también lo dejaré abierto. Me lo dibujo en mi recta con un círculo abierto, ¿de acuerdo? Por tanto, si mi ejercicio me pedía con este símbolo de aquí que me fijase los valores negativos, yo ahora me voy a fijar en mi recta en qué lugares me ha salido un valor negativo, y me ha salido aquí, en los menores de 2, y aquí, en los mayores que 7, sin coger ni el 2 ni el 7. Por lo tanto, mi solución, escrita como intervalo, será todos los valores de menos infinito a 2 abierto, unión de 7 abierto a más infinito, también abierto. ¿Vale? Los infinitos siempre se cogen abiertos. Y con eso ya tendría resuelta la inecuación. ¿Vale? Vamos a repasar los pasos que hemos dado. Primero, fijarnos si a la derecha de la desigualdad tenemos un 0 o tenemos un número. Es decir, tenemos que tener 0 a un lado. Vamos a escribirlo así para que todos nos entendamos, ¿vale? Segundo, tener todo reducido a una fracción. ¿Vale? Necesitamos tener solo una fracción. Es decir, la situación que buscamos es tener numerador, denominador y aquí ya el menor a 0 o el mayor o el menor o igual o el mayor o igual, ¿de acuerdo? Una vez lo tenemos así, el tercer paso sería igualar a 0 numerador y denominador y factorizar.
En este caso, como nos ha quedado polinomios de grado 1, no ha hecho falta. El cuarto paso sería estudiar el signo alrededor de los valores que me han salido de igualar a 0 el numerador y el denominador. Y el quinto paso sería fijarnos en el tipo de desigualdad. Es decir, primero tener en cuenta si es estricta, un menor o un mayor estricto, o si no es estricta, si es menor o igual o mayor o igual. En el caso de que sea estricta, como nos ha pasado a nosotros, los intervalos siempre serán abiertos. Y en el caso de que no fuese estricta, que nos incluyese la solución igual a 0, entonces los intervalos serán abiertos en los valores del denominador y cerrados en los valores del numerador. Y esto es lo más importante, ¿de acuerdo? Abiertos donde se anula el denominador y cerrados donde se anula el numerador. Vamos a ver ahora un ejemplo donde nos salga la desigualdad no estricta y así lo entenderéis mejor. Bien, pues vamos a hacer ahora esta inecuación y os dejo los pasos que hemos comentado antes para ir viéndolos a la vez. Primero, me fijo que tengo 0 a un lado. Como no es así, lo que tengo que hacer primero es esta fracción de aquí pasarla restando a la otra parte. El mayor o igual lo dejo como está y ahora ya sí que tengo el 0 a una parte de la desigualdad como me interesaba. Entonces el segundo paso es reducirlo todo a una sola fracción. Como tengo dos fracciones, tendré que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso será el producto de ambos, x más 3 por 2x menos 1. Por lo tanto, modificaré las dos fracciones y las dejaré con el mismo denominador. En la primera fracción al denominador le he añadido este 2x menos 1, por lo tanto también lo añado en la parte de arriba. Y en la segunda fracción he añadido el x más 3, por lo tanto es lo que añadiré también a la parte de arriba. Y el mayor o igual a 0 lo dejamos como está. Una vez tenemos el mismo denominador junto en una única fracción. Y opero el numerador y lo simplifico al máximo. Y ya lo tengo como quería. Me fijo en el tercer paso, que sería igualar a 0 numerador y denominador, es decir, calcular los valores que anulan tanto numerador como denominador. En este caso, como todos son factores de grado 1, es fácil de ver. El numerador se anulará en x igual a menos 17 y el denominador, esta parte se anulará en x igual a menos 3 y esta parte de aquí en x igual a 1/2, ¿de acuerdo? Igualo a 0 cada factor por separado y voy despejando la x. Bien, una vez tengo los valores que me interesan, ahora me tocaría el paso 4, que es estudiar el signo. Para eso me represento la recta real, vamos a ponerla aquí por ejemplo, y me sitúo los valores que me han salido en orden. Es decir, el menos 17 iría primero, luego el menos 3 y luego el 1/2. No hace falta si no está proporcionado, ¿vale? Simplemente es para hacernos una idea de los intervalos que nos quedan. Y una vez lo tenemos así, vamos tomando valores en cada uno de ellos para ver el signo que nos da. En este primer tramo, cogemos por ejemplo x igual a menos 18 y fijaos, vamos a ir sustituyendo en nuestros factores. Por ejemplo, menos 18 si lo sustituyo aquí, me dará positivo. Si lo sustituyo aquí, menos 18 más 3 me dará negativo. Y si lo sustituyo aquí, 2 por menos 18 menos 36 menos 1, negativo. Por tanto, en mi fracción tendré positivo arriba y menos por menos más abajo. ¿De acuerdo? Entonces, más entre más me dará positivo. Siempre tengo que fijarme en el resultado total, ¿vale? Lo vamos viendo factor a factor y tenemos en cuenta las operaciones que hay ahí. Pasamos al siguiente intervalo, entre menos 17 y menos 3. Cogemos, por ejemplo, el valor x igual a menos 4 y volvemos a ver qué signo nos dan cada uno de estos factores. En el primero, menos 4 menos 17, que será más 4 menos 17, será negativo. Y en el denominador, este primer factor será menos 4 más 3, negativo. Y este segundo factor será 2 por menos 4 menos 6 menos 1 menos 7, también negativo. Por lo tanto, arriba negativo y abajo menos por menos entre más, negativo. Venga, pues lo mismo con el siguiente intervalo. Entre menos 3 y 1/2 el valor más fácil es el 0, x igual a 0. Y ahora vuelvo a sustituir en el numerador 0 menos 17 negativo, es decir, en el numerador menos. En este otro factor 0 más 3 positivo. Y en este otro factor 2 por 0, 0 menos 1 negativo. En el numerador me ha quedado negativo y en el denominador más por menos negativo. Menos entre menos, más. Y por último, este último intervalo de aquí, los mayores de 1/2, voy a coger por ejemplo x igual a 1 y repito la misma operación. En el numerador, si la x vale 1 menos 17 negativo. En el denominador, ese primer factor 1 más 3, 4 positivo. Y en este de aquí, 2 por 1, 2 menos 1, 1 positivo. Me ha quedado arriba negativo y abajo más por más, menos entre más, negativo.
Por lo tanto, ya he estudiado el signo y ahora que me quedaría ver este quinto paso es el tipo de desigualdad. Me fijo que no es estricta, es decir, hay un igual, estoy en este caso de aquí, por lo tanto, los intervalos serán abiertos en los valores que me han salido del denominador, en este caso x menos 3 y x igual a 1/2, me voy a mi recta y lo represento con un círculo abierto, y los que han salido del numerador, en este caso el menos 17, serán cerrados, por lo tanto me voy a la recta y en el 17 dibujo el círculo cerrado. Una vez tengo esto, me fijo en lo que me pedía la desigualdad, los valores mayores que 0 son los positivos, por lo tanto me tengo que fijar en qué tramos ha salido positivo, y ha salido aquí y aquí. Entonces ya tengo la solución, sería de menos infinito abierto, porque el infinito siempre es abierto, al menos 17 y lo tengo pintado, lo pongo cerrado. Unión del menos 3 al 1/2 y como los tengo con intervalo abierto, no lo podré cerrar, tendré que poner abiertos, menos 3, 1/2 y ya habría terminado. Fijaos que el valor que me ha salido del numerador lo he cerrado y los que han salido del denominador los he dejado abiertos, ¿vale? Y tener en cuenta los tipos de desigualdades. Cuando es mayor buscaré lo positivo y cuando es menor buscaré lo negativo. Vale, pues espero que os haya quedado claro y nada, mucho ánimo y a seguir trabajando.